Ya estamos en esta pauta B de miércoles 28 de octubre junto a Gerson del Río, que está aquí en el estudio. Buen día. Estamos ya conectados con Andrea Moleto. Sí, acá estoy. Ahí está, fuerte y claro, se escucha. Buen día. ¿Qué tal, Andrea? Y en minutos Andrés Vial, que viene entrando acá al estudio. Precisemos, en segundos, porque ya hace su ingreso a esta locación. Raudo. Raúl, veloz. en instantes, Como ya un- se sienta, incluso toma asiento en este minuto. ¿Cómo Como está, un Andrés? bólido. ¿Qué tal? Ahí estamos ya, Hola. Andrés. ¿Cómo está ahí? Bien, pues. Aquí medio cableado acá. ¿Ah? Ya, nuestra ¿Está la Andrea? compañera, ¿Está la misma? nuestra ¿Está la compañera, Andrea? Sí, Esa Andrea. risa de Andrea Moleto. Hola. Sí, ¿Cómo permítame estás? explicar que nuestra compañera Mirna Scheiner está por este rato fuera de micrófono por otra contingencia, pero ya se incorpora en cualquier momento mañana con nosotros. Sí, está Bien, pero pues. todo bien. Oye, hay harto tema. Harto tema. Está el 10%, hay tema interno, baja el coronavirus. Si alguien creía que esto estaba en retirada en el mundo, para nada, al contrario. Y acá hay un escenario semánticamente preocupante. Sí. Y en los números también, sobre todo en algunas regiones, en la Araucanía, en Magallanes, está el tema del 10% tomando vuelo de nuevo, el segundo proyecto, o los 3, o 4, o 5 proyectos ¿Sabes qué? Lo que llamó la contemplan atención el ayer, retiro. lo que llamó la atención ayer, todos los diputados de derecha que votaron a favor eran puros suplentes. Todos los titulares, ninguno de los que votó a favor, no sé por qué, cada uno tendrá sus razones, pero coincide en que todos los diputados oficialistas que votaron a favor del 10%, todos estaban ausentes y votaron sus respectivos suplentes en la comisión. Exactamente, en la comisión. O sea, yo- Pero no- es una especie de curioso. representante. Es curioso que justamente en esta, todos los que votaron a favor, todos estaban un representante, un delegado, un embajador, podríamos decir. Y es curioso ¿Qué también. quieres decir? No sé, digo yo, que uno... Qué uno- coincidencia. es 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 una coincidencia. constatación de hecho nomás. Yo pues, creo Andrea. que lo encuentro una ¿Pero cosa. qué quieres decir? Muchas veces los hechos hablan por sí mismos. Es que yo prefiero... O sea, no. Oye, no. A ver, acuérdate lo que significó el primer 10% para el gobierno, quizás su peor derrota política en el último año. En esta segunda, yo creo que algunos sencillamente no quisieron dar la cara. No quisieron dar la Esa cara. es la expresión, dar la cara o no dar la cara. Dar la cara o no dar la cara, sí, es súper clarito. Alguno podrá tener quizás alguna respuesta o explicación. Dieron el voto, pero no la Hay, cara. hay otra expresión Exacto. que puede aplicar, repartir culpas, o sea, repartir Sí. el peso de la responsabilidad. Entonces fue Compartir responsabilidad. Era extenderla, llamativo hacerla porque extensiva, incluir a otros. ayer Matías Walker, que hacía ya diputado por diputado, a ver, diputado Juanito, pero en representación de Pedrito, diputada Laura, pero en representación de... Como, estaban todos escondidos, todos fundidos. Y decían, ¡pum! Es con niños. Claro, y ahí las plumas saltaban. Bueno, pero bueno, otra cosa que llama la atención es que el argumento de quienes defienden, propician estos proyectos, porque ayer se votaron 3, en la semana pasada se había votado otro, hay otros que están pendientes, el del gobierno, por ejemplo, para permitir retiro de una parte Medidas terminales. de los fondos para... ese es el que se vio la semana pasada, pero falta, y esto es una idea, que se permita para sacar para la primera vivienda. En fin, pero independientemente de eso, ya vamos a entrar en detalle, porque Andrés hizo una explicación bien didáctica, ayer lo vimos en TVN. 24. Pero que no se puede decir que sea con peras y manzanas. Oiga, gran abrazo a mi gran amigo Roberto Sá. Claro, también hacemos extensivo. explicaciones parecidas en Mega. No, estaba revisando Gerson porque estaba con la inquietud de cómo decirlo para no decir peras y manzanas, ya que era Andrés Vial de TVN. No, yo explico siempre para su Mira, bolsillo. en inglés Para esto su se dice bolsillo. comparing apples and oranges. Manzana y naranja se dice en inglés. Ya. Y aquí se dice pera y manzana, curioso. Para que vea. Y en otros lados se dice, por ejemplo, papas con boniatos. Ya. ¿Ya? ¿El boniato qué es lo que era? El boniato es como No sé. una papa o un camote, ¿o no? No sé. Boniato. Pero tú tienes para su bolsillo. Mezclar tu bolsillo churras se con llama. merinas. Ya. Creo que ve Mega. ¿ah? Esto es una sección especial de Mauricio Hoffman. Pero ninguno de esos nombres aplica para la explicación de Andrés. Para tu bolsillo. Sí. Bueno, pero insisto en el punto, otra cosa que llama la atención es que el argumento es el mismo prácticamente para muchos que lo impulsan y quienes lo La misma rechazan. discusión. Que en el fondo es que el Estado no se ha hecho responsable. Entonces tú dices, bueno, el Estado tiene que hacerse responsable, por lo tanto yo rechazo el proyecto. Y lo otro, el Estado tiene que hacerse responsable, por lo tanto yo impulso esta medida que es la única salvación. Mientras todavía estamos a la espera del proyecto madre de esto, o que podría entrar en un análisis de fondo, que podría ser también como una especie de muro de contención para evitar, para el gobierno, que se le escapen Los votos. los votos del redil, y que se produzca un escenario parecido al primer proyecto, donde desde el oficialismo y Mario Desbordes como espolón de proa ahí a la vanguardia fue
desde dónde se impulsó o se dio el último impulso decisivo para este proyecto. Yo veo dos elementos, Gerson, acá que a diferencia quizás del primero. Aquí yo no veo al gobierno que tenga una cartita bajo la manga, pese a que en el primero no le sirvió. La cartita bajo la manga, que era este bono de los 500.000 pesos. Eso no está ahora. Pero está el proyecto de pensiones que todavía estamos esperando, que está anunciado, recontraanunciado y se ha... Claro, sí, pero digo como cartita ahora a corto plazo. Claro, o sea, digamos, para la para urgencia. contrapesar. Yo te para pongo esto al contrapesar. frente. Pero me refiero que para Sí. políticamente para contener hubiera sido una estrategia, no sé, tampoco no sabe si va a tener efecto, Sí. pero... Y ayer lo decía pero también, aquí cierra la ministra, decía, cuando se discutió el primer retiro, habían casi 730.000 trabajadores en suspensión. Hoy día 400.000 de esos trabajadores ya no están en suspensión, volvieron a sus labores. Entonces ella planteaba el escenario distinto respecto al primero. Pero ayer otro elemento que me pareció, y aquí Mauricio yo creo que podemos opinar, es desopilante, fue la propuesta del diputado Alessandri, que era, vamos a hacer como un bono de Navidad equivalente al 10% para todos quienes quieran retirar el 10%, incluso los que no podían porque los 2 millones que quedaron sin fondo. Yo le pregunto al diputado, entonces, eso va a tener un costo, de acuerdo a expertos, de 19.000 millones de dólares. ¿De dónde va a sacar esa plata? Es un cuarto del presupuesto nacional. Eso es más de lo que ha gastado el gobierno en toda esta pandemia y lo quiere entregar como bono navideño. Es casi el doble que todo el plan de 12.000 millones de dólares que Claro, se consensuó con economistas transversalmente para generar la política pública el próximo par de años. Flor de burrada. Bueno, eso en torno a la discusión tangencial del proyecto. Ahora, en el fondo, Andrés, ahí hay tres iniciativas que se aprobaron las tres de manera conjunta, cada una por separado, pero en la misma sesión. Está el tema de las rentas vitalicias, recordemos que son el más delicado. El más delicado son 645.000 pensionados que en el primer retiro no pudieron retirar el 10%. Sí, los por retiro programado, que son 800.000. Esto recordemos, cuando uno se retira por renta vitalicia, su dinero va a una aseguradora. Pero pasa a una aseguradora. Exactamente, la que ahí, le dice... ahí hay que meter un concepto entre medio. La Sacas gente todo. que se pasó a la renta vitalicia retiró el 100%. Sacó todo. Exacto. No 10% ni otro voluntariamente. 10%. Retiró voluntariamente el 100%. Lo retiró, ya se llevó esa plata. Y retiró todo. Y con esa plata que hizo, compró un seguro para asegurar De su por renta vida. de por vida. A diferencia del retiro programado que tiene un horizonte. Entonces lo que se busca acá es que esas personas puedan retirar el 10%. Y uno se pregunta, lo conversaba temprano en concierto con David Bravo, ¿cómo lo haces si tú voluntariamente ¿Cómo lo renunciaste? hace? Como en general. Ya, pero ponte serio, del Río. No, pero... ¿Qué decía David? No, Bravo? decía aquí no encuentro la forma por dónde van a entrar, porque por todas formas aquí te pueden llevar al TC, porque tú firmaste un contrato voluntario, Claro. en que tú entregaste la plata, en que la plata al final es de la aseguradora. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer más allá de la fórmula que tú encuentres? Claro, o sea, en definitiva está ahí afectando acá La propiedad privada. Claro. Sí. Ahí hay un conflicto que si se legisla por ese lado, esto nos lleva al CIADI. El CIADI es como el Tribunal Internacional de los conflictos de inversión, en fin, de extranjera. Va a ser Uno puede complejo. imaginarse cualquier tipo de escenario ahí. Y el tercer ese proyecto- pasó igual. Pasó igual. Y el tercer proyecto que tú mencionabas tiene relación con las pensiones alimenticias, que obliga, obviamente, a la justicia lo que va a hacer es forzosamente le retira el 10% a aquel padre o madre que debe el 10%, da lo mismo si es que lo retira o no. Se retira, forzosamente se le quita ese 10% y se le da a la pareja, cónyuge o expareja que está reclamando ese dinero. Sí, ahí recordemos que hubo una serie de complejidades que no pudieron ser resueltas en su minuto de mujeres que precisamente... Que le fue al revés. Fue al revés, o sea, ella siendo objeto de demanda, por ejemplo, para bajar la pensión por parte de sus parejas que tenían problemas o no pagaban la pensión, siendo objeto de ellas de demanda, teniendo un juicio abierto, no pudieron retirar su 10%. Bueno, eso se supone que se corrigió. Y aquí terminan también los números que explicamos ayer un poco en 24 horas. El primer retiro, ¿se acuerdan? Eran en total 11 millones de afiliados, el universo que podía retirar. 2 millones quedaron sin nada, 10 millones ya han hecho la solicitud, y para este segundo retiro ya no son 11 millones los que pueden hacerle la solicitud, sino que solamente 9. Y de acuerdo a los cálculos de la autoridad, otros 2,3 millones de afiliados quedarían en cero. Es decir, si sumamos todo, serían más de 4 millones, es decir, 1 de cada 3 afiliados de aprobarse este segundo retiro quedarían cero. ¿Quién se hace cargo de eso? Veremos. Pilar Solidario, ¿con plata de quién y con pensiones entonces que van a ser todavía más miserables que las actuales? Difícil, ¿eh? Yo contra todo ¿Andrea? clamor popular estoy en contra del segundo retiro del 10%. Creo que echar mano a la plata de la jubilación es complejo. Además,
sin lugar a dudas se van a ver impactados, primero. Dos, creo que estamos a puertas también de una discusión más robusta, o que debiera ser más robusta, con respecto a el sistema de pensiones completo. Yo no creo que esta idea de que, bueno, esto es una opinión personal, que esta plata también depende de la conversación o la discusión más grande que tengamos, es realmente el 100% solo de uno. Yo ahí como el tema de que esto es un fondo que uno le puede echar mano en caso de necesidad, creo que por cierto hay cosas que se debieran legislar, los enfermos terminales, en fin, cosas que la verdad parecen bastante razonables, sí. y parece que estamos a esta altura, y es una de las razones por las cuales las cosas razonables que nunca se discutieron también desgraciadamente han hecho estallar las cosas por los cielos en general. Y creo que aquí también el tema y no quiero ocupar el tema del populismo porque no es el correcto, pero el uso político de que se está dando de esto y las conversaciones en los niveles que están, me parece inadecuada, no me gustan tampoco. Entiendo que hay una premura con respecto a una falta de política pública que dejó a mucha gente a su merced. Entonces uno dice, bueno, aquí esta plata es mía, la voy a sacar ahora. Claro, después, ¿qué hacemos, no? Yo creo que hay una conversación que me parece que está siendo quizás demasiado estridente. No sé cómo lo ven ustedes. Lo veo yo al menos igual que tú, Andrea. Creo que se está optando por la solución más injusta de todas, como tú destacas al comienzo, echando mano a las platas de los trabajadores. Porque aquí los más privilegiados la sacan colada, pues pasan colados en esta Claro. en esta O sea, puede hacer negocio. O sea, pueden hacer negocio, incluso retirar sin impuestos, etcétera. Exactamente. Pero mira, al final eso incluso es irrelevante para los ricos, porque los ricos no viven los últimos años de su vida con sus pensiones. Si ellos han cotizado igual por el máximo imponible, la pensión que van a tener igual es irrisoria al lado de todo lo que han rentado en la vida, todo lo que han capitalizado, todo de lo cual pueden seguir rentando. Los ingresos van por fuera. Sus años dorados. Y ahí para ellos sí que hay años dorados. Van por otro lado los ingresos, los capitales, los ahorros, las propiedades, las rentas inmobiliarias, la renta del capital. Eso no tiene nada que ver como realidad. Y ellos la sacan colada. De hecho, en cierto pánico que se está viendo ahora, en una de esas están sacando la plata para afuera y la van a seguir sacando para afuera, así como en otros países vecinos. Entonces aquí los perjudicados son los trabajadores, que por resolver sus urgencias se quedan sin futuro, o sea, dependiendo de pensiones asistenciales, la básica solidaria que da el gobierno, todos esos 4 millones de trabajadores que se quedarían sin ahorros previsionales. O sea, pasan a ser parte de un contingente acrecentado de gente que vive de la asistencia del Estado. De asistencia, no. En otros países donde hay sistemas de reparto hay un componente de asistencia, obviamente, para los más pobres, y hay un sistema que funciona a nivel público, no con ahorro privado, pero no es asistencia del Estado, es una pensión que está determinada por las contribuciones de la gente durante su vida laboral, en gran medida, y sus empleadores, en fin, hay un sistema combinado. Pero eso no es asistencia. Aquí dependerían de la asistencia del Estado. Eso es miseria. En países subdesarrollados es miseria. Entonces me parece súper injusto. Yo lo que aquí veo es que el gobierno ha sido incapaz de articular soluciones para la urgencia, que le hagan la pelea a estas platas para enfrentar la urgencia, y también ha sido incapaz de sacar adelante la reforma previsional, porque yo destacaba más temprano, hemos tomado nota que este 2020 que termina se completa el tercer año de gobierno en que no ha prosperado ninguna reforma de fondo. Porque la reforma previsional sigue pendiente, esta está pendiente del gobierno pasado, tampoco fue capaz el gobierno Bachelet de sacarla. Pero este gobierno va a cumplir su tercer año. Entramos al año final del patocojo, de las elecciones, de la constituyente. El otro año, olvidémonos, el otro año no es para sacar ninguna reforma de nada. O sea, si ya no salió ahora, esta reforma no está saliendo. Y este gobierno va a haber fracasado en su intento de haber sacado una reforma previsional. Fracasó también, parece, en el intento de sacar la reforma salud, porque también se cumple el tercer año y no hay reforma FONASA y SAPRES. Se cumple el tercer año. No hay cirugía mayor. No hay cirugía mayor. Ustedes me dirán, bueno, pero sacó Briones al final la reforma tributaria, que además la que tenía Felipe Larraín cambió totalmente y la sacó Briones después. Pero esa no es reforma, es una ley tributaria. El impuesto digital ha recaudado 62 millones de dólares. Eso no es nada. Esa es una ley tributaria que hizo unos ajustes por aquí y otros ajustes para allá. Esto no es una reforma tributaria que cambie la estructura tributaria. Y eso tampoco va a salir.
Y para financiar Eso lo ni que viene siquiera- eso ahora, ni siquiera se va a intentar. y para financiar, Mauricio, lo que viene ahora, sí requiere una reforma tributaria. Exactamente. Porque se viene una mochila grande. Es que de eso solamente debiéramos un punto. estar hablando. Y quiero terminar con un punto de la palabra, Andrea. Hoy día en la misma conversación con David Bravo, él terminó la conversación y dijo una frase que fue muy sensata. Dijo, con este segundo retiro se termina cualquier posibilidad de una reforma de pensiones en Chile. Cualquier posibilidad. Y ante ese- Como y se ante estaba ese pasmo, conversando... ante ese pasmo del Ejecutivo, pues está pasmado el Ejecutivo, Sí. lo que tenemos es entonces la solución más fácil por parlamentarios que sin ninguna visión de futuro le están quitando el bata a los trabajadores. Entonces, en el fondo, de acuerdo a las condiciones con que estabas hablando, con las propuestas que se estaban teniendo, si tienes un segundo retiro y hasta estarías en el volumen retirando casi 30.000 millones de dólares del sistema de pensiones, dicen, en esas condiciones hoy día hay que cambiar absolutamente la conversación y el punto donde estamos parados. Sí. De acuerdo a como estábamos Ahora, conversando antes. pueden estar tranquilos porque el gobierno anunció o hizo reserva de constitucionalidad. Claro, esa es la salida final. O sea, va a recurrir Ahora- al Tribunal Constitucional. Andrea. Yo tengo mis dudas con respecto con un estallido en medio y la pandemia, cuál es la legitimidad de estas reformas estructurales del gobierno como la de salud, la de pensiones. Digo, tengo mis dudas si realmente en ese contexto era posible avanzar y también a puertas del cambio de una constitución. ¿Cuánto uno puede hacer una reforma estructural? Uno quizás puede ir avanzando en algunos aspectos, pero también coincido que quizás una discusión que habría sido políticamente, por último, pudiese haberle puesto un poco de compensar la balanza con el tema del retiro del 10%, es haber iniciado una conversación que Briones inició, que era interesante con respecto a la reforma tributaria, haber puesto temas ahí que además a la política los podría haber tomado de manera virtuosa, ¿no? Como las exenciones tributarias, los patrimonios más altos, etcétera, etcétera. O sea, ni siquiera tampoco pudieron establecer una conversación en ese punto donde yo creo que es más o menos transversal, que hay que ir avanzando, digamos, que podría haberle hecho peso a este segundo retiro del 10%, en fin. Por eso yo creo que ahí coincido con Mauricio. Pasmados totalmente, incluso en términos de agenda. Ya está, uno ya llegaría a dudar si realmente esta cosa de que no saquen, no lo saquen, ya es real o les resuelve un problema. Ya no sabemos, porque es mucho, ¿no? Claro, un problema que además después deslindan Claro. responsabilidades. Exacto, no fuimos nosotros. O sea, el primer retiro sí resolvió un problema. Coincido 100% con la Andrea. O sea, resolvió... Bajó la presión. Eso, Bajó la olla a presión. era una olla de presión que... Fue una ayuda hasta para el gobierno, lo dijimos incluso Absolutamente. antes. Ojo que esto va a ser un alivio para el gobierno, porque en el fondo se va a reactivar la demanda, por lo menos, la gente va a resolver algunos de sus problemas, pero el tema de fondo subsiste. Si estamos ahora hablando del nuevo retiro es porque además toda esa euforia del momento ya pasó. Ya pasó. Esa plata se gastó. Y entonces estamos hablando de nuevo de esto. Entonces el ¿A efecto es de sabiendas? corta duración. Por lo tanto, el ¿A efecto... sabiendas? Entonces, ¿qué vamos a estar en marzo próximo cuando la pandemia en una de esas se nos esté dejando caer de nuevo con toda la fuerza como en ¿Tercer Europa? retiro? Otro retiro, po. Claro, otro retiro. Claro. Eso. Ya, y el futuro que nos espera. Andrea, tú ibas a decir algo, te interrumpí. No, a sabiendas que venía la discusión del segundo retiro, ¿cómo no preparas algo robusto que lo pueda, incluso en términos de agenda, equilibrar? Y estás arrasado de nuevo. Es increíble eso. Bueno, que Tal eso cual lo supone que ustedes está más o dicen. menos bien avanzado, incluso con propuestas bien afinadas y osadas por parte desde la postura más conservadora del gobierno. O sea, se estaba preparando precisamente un proyecto de reforma a las pensiones más depurado, insisto, con algunas propuestas que llamaban mucho la atención, como por ejemplo esta posibilidad de retirar plata para comprar una casa. Exacto. O sea que ahí está desdogmatizada la posición Sí, del gobierno, que era bien... se han cedido varias se han Pero echado abajo varias banderas En ahí. ese proyecto hay varios puntos. ¿No? Dice, claro, la persona tiene que después devolver la plata, pero ¿quién fija el interés? ¿Qué pasa si yo me autopresto y no me autopago? ¿Cómo me autocastigo? En el fondo. Tiene hartos puntos que tú dices, ¿cómo configura esto? Porque el titular suena bonito, pero la bajada al final es si yo me autopresto y me tengo que autopagar, esto no es tan fácil. Suponemos que son esos puntos los que han demorado la propuesta, sino... Sí, eso es. Así ha sido. Y no ha habido... ¿Cómo afinar eso para presentarlo Exacto. de una manera presentable? Claro, la Andrea dijo al pasar ahí que hay un tema de legitimidad del gobierno para abordar estas cosas. Yo tengo un matiz ahí, Andrea, con respecto Sí. a la legitimidad, porque mientras sea un gobierno electo, estemos en democracia, la legitimidad la tiene. Lo que no tiene es la factibilidad política, no tiene la fortaleza política para negociar, no cuenta ni con los suyos propios Bueno, para tiene imponer razón. alguna votación.
Me y está expresé mal. en un año de salida en que ya no queda por dónde, o sea, francamente. Me expresé mal, pero efectivamente, claro, en la mitad de un estallido social, con un porcentaje de apoyo al gobierno bajísimo, la gente pidiendo la renuncia prácticamente, incluso casi los propios congresistas del presidente de la República, claro, es bien complejo empujar con la situación que estábamos de efervescencia en las calles, que se aplacó con la pandemia, no porque realmente hubiese llegado un cauce natural. El cauce natural llegó hace 4 días atrás, digamos, cauce político. Es bien difícil hacer reformas estructurales. ¿Quién se sienta en esa mesa? Sí. Tal cual lo que tú dices, quizás me expresé mal con respecto a la legitimidad, pero lo encuentro difícil. Sí, es difícil hacer cambios de fondo cuando tienes poca manija, poca cintura, poco poder sobre tus mismos congresistas, sobre tus mismas huestes. Tú ves que prácticamente hoy día, y lo vimos en el primer retiro y ahora en este segundo retiro, cada uno se está mandando solo. No, aquí no se sigue una directriz, ni órdenes de bancadas, ni nada. Entonces, yo coincido con la Andrea, que aquí ni siquiera sobre tus propias huestes tienes un poquito de poder. La tiene compleja el presidente Piñera, y muchos decían, sobre todo el resultado, que el resultado es muy abultado, lo que estamos viendo, un 80-20, no solamente ha acelerado la discusión sobre el segundo retiro, sino que sencillamente va a hacer que en los últimos año y medio de gobierno, la manija, la cintura del gobierno va a ser cada vez menor. Lamentablemente, el síndrome del pato cojo va a ser profundo. Y se imaginan lo que puede ser, recordemos, lo que puede ser la ida de esto al Tribunal Constitucional. ¿Se imaginan lo que puede ser las afueras del Tribunal Constitucional? Recordemos lo de Aróstica, dice. última más vez en la fase en que estamos ahora. Exacto, ¿se acuerdan? O sea, cuando Aróstica lo agarraron a combo. Exactamente, no será santo de la devoción de uno, pero efectivamente eso fue, ojo, yo creo que ahí hay algo también en términos de lo que puede pasar en este momento en que estamos. Una llegada al Tribunal Constitucional del segundo retiro también lo veo complejo. Fíjate tú que cuando se habla además de reformas de fondo, hay que tener en cuenta que no se está discutiendo ahora del desmantelamiento o la reducción bien drástica de los fondos de pensiones, especialmente los trabajadores más pobres, que son los que van a sacar todo, como ya sacaron todo algunos. Y en el Parlamento no hay, pero pareciera ser ninguna discusión ni propuesta seria respecto de sistemas de reemplazo de lo que se está desmantelando. Entonces, a veces se habla del sistema de reparto, por ejemplo. Bueno, ya el sistema de reparto puro no hay en ninguna parte del mundo, porque el sistema de reparto ya se sabe que no se financian solos, porque los sueldos de los trabajadores en un contingente laboral que cada vez es más chico y una masa de jubilados que cada vez es más grande por el envejecimiento de la población y demás, expectativa de vida, no da. Entonces, es suplementado por el Estado. Por impuestos. Con encargo a impuestos públicos, impuestos generales. Pero ahora... Y ojo, que los modelos europeos que se nos vienen a la cabeza de buenas a primeras, impuestos generales que son realmente progresivos, o sea, los ricos pagan mucho y los profesionales ya de sueldos medios empiezan a pagar harto impuesto. Y así se financian las pensiones, no con las cotizaciones de los trabajadores que ya solo financian una parte. Pero se dice con cargo al empleador. Bueno, eso es una forma de decir las cosas. El con cargo al empleador es una figura. El con cargo al empleador no es más que sacarle plata del sueldo del trabajador. Si eso, a la larga siempre es eso, te lo reducen a ti, o te mezquinan los reajustes a ti como trabajador, porque el empleador se supone que paga. Pero eso con cargo a los sueldos finalmente. Pero cuando se habla sobre todo de temas de reparto en que hay estos aportes combinados, ojo. Veamos Uruguay, ícono del buen manejo de la pandemia, ícono en tantas cosas, clase media, poderosa, equidad socioeconómica, un país culto, laico y progresista. Bueno, en Uruguay tú puedes jubilar desde los 60 años, pero como con la mitad de la pensión, pues, porque si quieres la pensión completa tienes que acumular 40 años continuos de trabajo y de cotizaciones, 40 años sin lagunas. Si no, no jubilas. Y si jubilas por lo que alcances a sumar como número de cotizaciones, equiparándolo a los años. O sea, si no trabajaste cada mes de cada uno de los 40 años, no tienes pensión completa. Jubilas con lo que te alcance. O sea, si tuviste el equivalente a 10 años menos de cotización, bueno, jubilas con 30 años. Es una pensión una cuarta parte más baja. Y así. Y si tú analizas, por ejemplo, te vas al sistema antiguo en Chile, acuérdate del sistema antiguo, la caja más grande, ¿cuál es? Es la caja de... Empleados públicos. De empleados públicos. Bueno, creo que no me acuerdo con la caja más importante, era que si tú tenías menos de 15 años de pensión, no recibías un peso. Claro. No recibías un peso. Bueno, así es también. Antes de los 30 años no tienes un peso de jubilación.
Entonces, Tienes que sumar todos los meses de cotización durante 30 años. Si tienes laguna entre medio, bueno, tendrás que trabajar hasta más viejo nomás, hasta que sumes tus 30 años de trabajo cotizado. Cada vez más lejos de ser Chile-Zelandia, como se está diciendo ahora. Uy, yo me estoy actualizando en algunas cosas. Tembló anoche, no me di ni cuenta. como a las 2 de la mañana. Ni cuenta. Sí. Tampoco Eso supe. fue en No me Bichuquén, enteré, mar, más que por Twitter. Sí, frente a Bichuquén, por el mar, ¿no? ¿Y fue fuerte? Fuerte, parece. Sí, se 5.7, fue bien superficial, 64 kilómetros, y se sintió hasta en el Biobío Ya. y por acá en Santiago también. Pausa. Volvamos después hablando. Bueno, podemos tener en carpeta el tema de la pandemia, que sigue dejando la escoba en Europa, y los independientes y escaños reservados para pueblos originarios.